Saludos seguidores de Cusco Post, nos encontramos con Natalie Villena, narradora cusqueña que actualmente vive en París. Buenas tardes Natalie, ¿cómo te ha recibido el Cusco? El Cusco me ha recibido con lluvia, como siempre, pero también con su dinamismo, con bastante juventud. Esta ha sido mi primera impresión al llegar, más juventud que antes. Entonces me imagino que hay actividades culturales en desarrollo y esta juventud pues seguramente es la población estudiantil, ¿no? Pero probablemente gracias a eso hay un dinamismo que se orienta más hacia el joven, ¿no? Claro. Eso es lo que he percibido. Bueno, tú vives en París, tienes una página web de narradoras, ¿verdad? Eres editora en París, pero vienes siempre a Cusco. ¿Cómo ves tú la literatura cusqueña? ¿Le das un vistazo? Sí, la literatura cusqueña, bueno, leo lo que se puede encontrar en los viajes, lo que se puede comprar en los viajes. No estoy exactamente al tanto de todo lo que se produce en el Cusco, pero sí sigo un poco a distancia y sobre todo he seguido a los narradores más conocidos actualmente del Perú, ¿no? Por ejemplo, Luis Nieto. Estoy muy contenta por el segundo premio de literatura que ha obtenido. Su novela es maravillosa y es una novela además histórica. El tema en el que Luis Nieto es excelente. Su novela es preciosa, es una novela cargada de emoción, con un excelente estilo, con una investigación detrás, se nota la solidez del trabajo de Lucho. Entonces, ese ha sido uno de los preciosos descubrimientos del año pasado para mí. Luego, por supuesto, Karina Pacheco y su narrativa y su obra vasta y profunda, y también es una obra que permite mirar la sociedad de una manera crítica, lo cual nos hace mucha falta. Entonces, estos dos escritores son los que conozco más y mejor. Luego, sé también que hay jóvenes escritores de otras provincias del Cusco que están escribiendo cada vez más. Yo soy de familia chumbivilcana. En este viaje tenía planificado ir a Chumbivilcas, pero no se pudo. Y sé que en Chumbivilcas había escritores que tenían deseos de intercambiar y de discutir conmigo respecto a la literatura que hacían orientada hacia esta región o la mirada que tenían respecto a su región. Entonces, me imagino que esto también sucede en otras regiones del Cusco. Luego hay un escritor del que me gustaría hablar y recomendar, se llama Derrick Latorre Bosa, escribe cuentos, ha publicado en la editorial Mesa Redonda y sus cuentos son preciosos y lo recomiendo para que lo descubran, ¿no? Actualmente hay como un boom de la mujer. Lo tenemos, digamos, en claro con el último premio Nobel. Y hay muchas mujeres que están publicando y está habiendo una rotación bastante fuerte entre mujeres. ¿Cómo ves esto? Porque es algo que está pasando recientemente y antes no pasaba, y no era que antes no había talento. No. Bueno, había muchas razones por las que las mujeres no éramos editadas. Había muchas mujeres que escribían, en número no eran tan numerosas como los varones por cuestiones sociológicas, ¿no? Las mujeres estábamos dedicadas al trabajo doble, el trabajo fuera del hogar y al volver al hogar. Entonces, con una carga de trabajo tan grande, ¿en qué momento se podía escribir? Bueno, con la modificación de la sociedad y el empoderamiento también y la redistribución de roles, porque también está habiendo un trabajo de entendimiento de este cambio social en el género masculino. Entonces, la repartición del trabajo del hogar y de las tareas del día a día se está dando poco a poco. Entonces, las mujeres estamos exigiendo y a la vez ganando ese espacio que nos permite producir y escribir de manera tranquila, ¿no? Entonces surgen más y más mujeres que tienen deseos de contar el mundo a través de su mirada. ¿Qué es lo interesante? Pues lo interesante es que hasta el día de hoy, hasta hace una década, vamos a decirlo, las historias que leíamos estaban todas orientadas a contar el mundo visto desde el punto de vista de los varones. Historias contadas una y otra vez, temas tratados una y otra vez del mismo modo. Y ahora con la nueva mirada que las mujeres echamos, pues descubrimos modos distintos de ver las mismas cosas. Entonces, los temas no son infinitos, existen un cierto número de temas que se repiten a lo largo desde que la literatura es literatura. Pero la mirada es lo que cambia y el punto de vista y la sensibilidad también. Entonces, las mujeres por primera vez estamos mostrando las distintas sensibilidades posibles. Entonces, hay más riqueza por descubrir en la literatura hecha por mujeres. Eso es lo interesante hoy. Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta que el lectorado mayoritariamente en el mundo es femenino. Son más las mujeres somos más las que leemos.
51%, vamos a decirlo, en el mundo de manera global. Quizá por la situación económica en el Perú no lo sea tanto, pero hay cada vez más lectoras. Entonces las lectoras ahora pueden leer acerca de personajes que se les parecen y con puntos de vista, miradas que se les parecen más, con lo cual esta literatura va ganando más fuerza y más cuerpo, ¿no? Ahora, esto es lento porque por el momento este boom literario se produce más en los géneros que son más populares, la literatura popular, la literatura New Romance, no sé si habrán oído hablar de esas historias de amor y que son rápidamente adaptadas a la televisión y que se venden mucho, pues eso es en este momento eminentemente femenino. Pero con el tiempo también vamos a ir encontrando textos más cualitativos, con mayor peso específico, que están escritos por mujeres, ¿no? Otro de los aspectos que se desarrolla más, o sea, que va mostrando más la calidad y el peso de la escritura hecha por mujeres, es el de los premios literarios. Hay cada vez más premios literarios atribuidos a mujeres. Entonces, de esta manera se va dando el valor, se va valorizando cada vez más ese trabajo. Y finalmente, un cuarto ángulo o espacio en el que las mujeres estamos ganando terreno es en el académico. En la academia se estudian los libros que tienen algo por decir, algo más que por decir, es decir, los libros que están dejando huella o que permiten entender la sociedad de una manera distinta o más profunda. Entonces ahí no entra, podría, pero en general no entra la literatura muy popular. En ese espacio académico, que es el de la validación por la calidad, hay cada vez más mujeres estudiadas, cada vez más escritoras y poetas que son temas cuyo trabajo es tema de tesis o de estudios lingüísticos, ¿no? Entonces, sí, la mujer está ocupando más espacio, las mujeres. ¿Qué tal tu vida ahora en París? O sea, siempre París ha sido como el hito, el lugar donde todos los escritores quieren ir en época de Cortázar. ¿Y ahora cómo se ve París para un escritor? Pues cuando yo llegué, que fue en el año 99, el mundo latinoamericano, la literatura latinoamericana no era ya central. Ya esta época del boom literario había pasado, estaba fuera de moda. En las librerías se encontraban todavía los libros de Sábato, Mario Vargas Llosa, García Márquez, a pesar de que esos autores ya eran gente mayor. Y a pesar de que en países como Argentina, México, había jóvenes escritores súper potentes. Todavía no se hacían esas traducciones, no había un público que los recibiera. Entonces, eso ha durado mucho tiempo. Durante mucho tiempo, los jóvenes escritores latinoamericanos no tenían espacio en el mundo literario parisino. Desde hace unos 5 años hay una suerte de entrada casi por efracción. Hay escritores como Mariana Enríquez, escritoras chilenas como Alia Trabuco Serán, escritoras colombianas, diferentes escritores y escritoras latinoamericanos que comienzan a ser traducidos. Esto, por supuesto, tiene una lógica editorial. La lógica es la del mercado. Quiere decir que el mercado o el lectorado francés está ya más abierto a escuchar voces que vienen de la América Latina. Y estas voces ya no son estereotipadas. En la época del boom había una cierta mirada respecto a América Latina, un poco un exotismo, y entonces los escritores o los lectores buscaban ese exotismo en los libros. Entonces se imaginaban una América Latina colorida, con música y personajes y sensualidad y todo esto, y un lenguaje florido, y como el lenguaje de García Márquez, por ejemplo. Y como había esa espera de esto, entonces los títulos de los libros que se publicaban eran libros que correspondían a ese estereotipo. Hoy por hoy ya el estereotipo es distinto, la espera, la recepción literaria es diferente, hay una curiosidad más libre, digamos, hay una curiosidad por saber qué pasa en América Latina, ahora más política. Como países como Chile han marcado recientemente la memoria o la imagen, las imágenes o la idea que se tiene de América Latina por sus cambios políticos potentes y la manera en la que las mujeres, en particular en Chile, que han cobrado y han ganado un espacio tanto político como cultural, pues esto también interesa y hay más autoras que se traducen, más autoras argentinas, más autoras colombianas, y bueno, eso está sucediendo últimamente. No sucede de la misma manera que en los años de los escritores del boom, porque el mercado es más vasto y difuso, y ahí llega la literatura del Oriente, del Asia,
entonces hay una competencia mayor, pero sí hay un espacio que la literatura latinoamericana está ganando. Luego, en París también existe un núcleo, vamos a decir, una célula de escritores, más o menos de mi generación, es decir, vamos a ir de 30 a 60 años, que nos reunimos y nos conocemos y que también producen. Están Paul Baudry, Félix Terrones, Grecia Cáceres, Diego Treyes Paz, y escritores un poco más mayores o poetas que han vivido que estaban allí desde los años 80 y que siguen produciendo, ¿no? Entonces, esta literatura se publicita y se difunde gracias a la actividad de centros culturales. Tanto la Embajada como el Centro Cultural Peruano, el CCUP, tienen una función vital en todo esto, son súper dinámicos. Entonces, todo el tiempo hay invitaciones para presentaciones de diferentes tipos, en librerías, para presentaciones en salones, en universidades, no solo en literatura, sino también en historia, en arqueología, en textilería, en arte. El arte peruano, gracias al trabajo de mucha gente, pero entre ellas de Grecia Cáceres, que se dedica a esta mediación cultural, está cobrando un espacio más grande, cada vez más potente en París, ¿no? Entonces hay todo ese tipo de actividades que se hacen para difundir la cultura peruana y la literatura peruana. Y ahora que has regresado esta vez a nuestro querido Perú, ya te has enterado un poco de todo lo que está pasando y el ataque, lo que te decía, el ataque sistemático que tiene el gobierno contra la cultura. Lo último que ha pasado es esto de la anulación del premio, es no querer premiar al premio de literatura a Dumet, a Lucho Nieto, y han estado pasando cosas con Don Acevedo. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ¿qué puedo decir? Que es terrible, pero al mismo tiempo, ¿qué podría esperarse de una presidenta como esta que no se conmueve ante el asesinato de una gran cantidad de personas? Que en realidad es una dictadora y es una asesina. Entonces, sí, cuando uno dicta órdenes para que se mate a la gente, pues se es asesina, ¿no? Bueno, entonces, en un contexto como este, pues, ¿qué se puede esperar? La manera más rápida de provocar la anomia social, el olvido, el lavado de cerebro de las personas, es el atacar a la cultura. Que no se lea, que se lea menos, que se lea solamente a quienes pasan un filtro, aplicarle cualquier tipo de censura. También en el cine ahora están queriendo aplicar censura. Entonces, de todas las maneras posibles, atacan y coartan la libertad de quienes se expresan de manera crítica. Entonces, quitarnos el espíritu crítico es convertirnos en borregos, y al convertirnos en borregos, pues nos convierten en gente que obedece y que calla y que soporta sin chistar todos los desmanes y desastres y destrucción del Estado y del aparato estatal que protege la cultura, que lo que está sucediendo, ¿no? El actual ministro de Cultura es cusqueño. Esto me parece terrible. Las declaraciones que ha hecho últimamente sobre los 14.000 años en los que no ha habido ninguna mujer, por Dios. O sea, no hay nada que decir, simplemente lamentarlo, ¿no? Lamentarlo, sí. Gracias, Natalia. Muchas gracias a ti.